24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. Como parte del cronograma electoral, esta mañana se realizó un simulacro nacional de las elecciones anticipadas y esta noche, en cambio, será el debate presidencial. Nuestra compañera Brigitte Mancheno nos cuenta más de estas actividades electorales a esta hora. Hola, Brigitte. Hola Belén, amigos y amigas televidentes, 13 horas con 4 minutos y precisamente así es como se desarrolla esta jornada electoral previo a las elecciones. El día de hoy será el debate y nosotros justamente estamos en uno de los 13 cierres viales que habrá precisamente por el debate. También esta mañana ocurrió el simulacro nacional para las elecciones y nosotros les preparamos un reportaje. Veamos. Más de 2.000 observadores estarán presentes durante la jornada electoral de la segunda vuelta. Así lo afirmó Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en el simulacro nacional realizado la mañana de este domingo. Hoy estamos poniendo a prueba nuestro sistema informático de escrutinios, la capacitación que se dio a los miembros de las juntas receptoras del voto. Estamos tomando tiempo de cuánto se demorarán en escrutar y en publicar los resultados en cada una de las provincias y de esa manera nosotros llegar preparados al 100%, de haber alguna novedad, todavía tenemos tiempo para realizar los ajustes necesarios. En este simulacro se realizó el proceso de instalación de mesas, voto preferencial, conteo de papeletas, entre otros. Hoy, con la presencia de observadores internacionales, de observadores de las organizaciones políticas, estamos realizando esta tarea para garantizar transparencia, eficiencia técnica y celeridad el próximo 15 de octubre. A la par, en Guayaquil se realizó otro simulacro. Para efecto de garantizarle a la ciudadanía, a las organizaciones políticas, a los candidatos, el hecho de que nosotros como Consejo Nacional Electoral tenemos un sistema probado que garantiza la inviolabilidad, la trazabilidad, por supuesto, garantiza que se respeta la voluntad popular. Además, Atamaín te explicó que una vez finalizadas las elecciones de este 15 de octubre, la ciudadanía podrá ver en tiempo real los resultados a través de la página web institucional o su aplicación. Las actas se van subiendo a este repositorio digital, Azure, que no cambian los datos, no hace nada, simplemente es un repositorio donde se ponen las fotos de las actas, donde las organizaciones políticas pueden mirarlas, inclusive descargarlas, para comparar lo que al mismo tiempo también se publican las actas en la página web del Consejo Nacional Electoral. Así también habló de las elecciones en el exterior y que en países como Nicaragua no habrá el sufragio de ecuatorianos. No se hicieron elecciones pasadas, tampoco lo haremos ahora, si bien esto tiene que conocer el Pleno, pero el bloqueo que hay o las relaciones diplomáticas no han cambiado, siguen tal cual está, por lo que no habrá elecciones en Nicaragua. Con estas acciones dan cumplimiento al cronograma electoral y específicamente con este simulacro evalúan los tiempos que le tomará al elector ejercer su derecho al voto y posterior realizar el conteo de papeletas. Así es, y justamente nosotros nos encontramos en la avenida Eloy Alfaro, donde están los principales cierres viales, pero para conversar un poco más sobre este protocolo de la Policía Nacional, vamos a conversar con usted, José Vargas, coronel de la Policía. Cuéntenos un poco del protocolo que se tiene para el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, la Policía Nacional con todas sus unidades se encuentra presente para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público durante el debate. Tenemos alrededor de 500 hombres del eje preventivo y más el personal de inteligencia y de investigaciones que está desplegado en todo el sector. De igual forma vamos a tener un equipo de drones, francotiradores y nuestro equipo antiexplosivos, todo para garantizar el buen desarrollo del debate. Así es, ya lo pudieron escuchar y es precisamente la información que les tenemos a esta hora de la tarde. Recuerde que el debate presidencial será a las 7 de la noche. Nosotros tendremos noticiero normalmente a las 18:30 para contarles más detalles acerca del debate presidencial que se acerca. Volvemos contigo, Belén. Buenas tardes.
Muchas gracias, Brigitte, por esa completa información. Tome en cuenta entonces estos cierres que existen en el sector de La Pradera. Y según encuestas avaladas por el CNE, Daniel Noboa, con una ventaja de 10 puntos, se enfrentará en pocas horas contra la candidata del correísmo, Luisa González, en el debate de esta segunda vuelta. A pocas horas de que se realice el debate presidencial de segunda vuelta, las encuestadoras ponen a Daniel Noboa con una ventaja cercana de 10 puntos sobre Luisa González. Y es que si bien existen mínimas diferencias, todas concuerdan en que si en este momento fueran las elecciones, el candidato de la alianza ADN resultaría ganador. Según la encuesta publicada por Click Research, los votos válidos de Daniel Noboa lo posesionan con el 55% de la votación, mientras que Luisa González se queda con el 45%. Él no ha parado de crecer desde la primera vuelta. Él ha ido aglutinando votos de todos los candidatos que no votaron por él en la primera vuelta. En tanto que la encuestadora Comunicaliza le otorga a Noboa un 55,9% frente a un 44,1% de Luisa González. Ya la mayor parte de la población se considera ni correísta ni anticorreísta. Aquí tenemos cerca del 40%. En este segmento a Luisa González le cuesta llegar. Es un segmento el más grande de la población, donde Daniel Noboa prácticamente consigue el 50% y Luisa se mantiene en un 20%. En este sentido, Francis Romero, gerente general de Click Research, explica por qué el correísmo se nota estancado. Ellos tienen un problema grave, el correísmo. El uno es consolidarle a Luisa como una líder que puede tomar decisiones propias. Y eso aparentemente no es conveniente. Sin embargo, si hacen lo contrario, es decir, que ella va a hacer lo que le dice Rafael Correa, está demostrando que no tiene el liderazgo y la capacidad para gobernar el Ecuador. Pese a esto, para Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, indica que el debate será determinante para ambos candidatos. Sin embargo, Luisa González tendrá un mayor peso por estar en segundo lugar. Entonces, sí es posible que haya una migración de votos de un candidato a otro en este debate, pero de momento tenemos que esperar, no podemos especular, cada debate es distinto. Así, tanto Marchante como Romero concuerdan que en este debate de segunda vuelta, las ideas y las propuestas configurarían 4 escenarios que podrían jugar a favor o en contra de la campaña de cualquiera de los dos presidenciables, que deberán enfocarse en 2 segmentos de la población que son los menos ideologizados y en el que se encuentra el voto nómada o joven. El agro para ustedes. Sin los recursos petroleros del Yasuní, con menos recaudación y los estragos por la llegada del fenómeno del Niño, el nuevo gobierno deberá enfrentar más de un desafío en el tema económico. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, asegura que el nuevo gobierno podrá acceder a recursos de multilaterales, pero especialistas sugieren que hace falta transparentar las cifras. Con menos ingresos por el Yasuní, un déficit fiscal que este año cerrará en 5.000 millones de dólares. Y por otro lado, la llegada del fenómeno de El Niño son algunos de los desafíos que el nuevo régimen tendrá que enfrentar, especialmente por los estragos del evento climatológico que podría alcanzar 9 puntos del PIB. Pero ¿cuánto deja Lazo actualmente en la caja? Nosotros hemos contratado financiamiento con multilaterales por más de 1.100 millones de dólares que serán desembolsados al siguiente gobierno. Están atados a distintos proyectos relacionados a vialidad, a obras de infraestructura. Sin embargo, Osvaldo Landazuri, analista económico, sugiere que quien reemplace a Lazo realice un presupuesto base cero. Significa que usted no toma el presupuesto anterior como referencia, sino que parte desde cero y dice, esto tengo y esto voy a gastar. Con la finalidad de sincerar las cifras, como por ejemplo la caída de la producción del petróleo, presupuestada en 500.000 barriles, cuando realmente se llegó a los 470.000 barriles, generando un impacto de 1.000 millones de dólares en los ingresos, o los 200 millones que dejó de percibir el Estado por la reforma tributaria. Así, con más gastos y menos recursos, el nuevo jefe de Estado deberá buscar préstamos con multilaterales. ¿Pero qué puertas tocar?
tienes Corporación Andina de Fomento, la CAF, tienes el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, tienes el Banco Mundial. A esta economía sombría también le quedan deudas como la pública de 1.700 millones de dólares o los 1.200 millones que el Estado mantiene con el IES, tan solo de lo que va de este 2023. Entonces, queremos pasar los próximos 20 años más discutiendo sobre algo y no transfiriendo recursos. Eso no lo debe decidir el Ministerio de Finanzas. Él tiene que conseguir los recursos para darle a la seguridad social lo que la Constitución manda. Landázuri, como recomendación al próximo gobierno, sugiere iniciar con una auditoría a todas las empresas públicas, al igual que a sus trabajadores. De igual forma, dijo que se deberá tomar decisiones para optimizar los gastos corrientes y la utilización de recursos. El expresidente colombiano Ernesto Samper inauguró el encuentro del Grupo de Puebla en la céntrica ciudad mexicana del mismo nombre. Samper dijo que el mundo está en tránsito hacia la desglobalización y eso tiene un nombre: desdolarización. En este evento, que se celebra por cuarto año en Puebla y lleva por lema "En unidad avanzamos", se definirá una agenda progresista en toda la región. Quien gane la segunda vuelta presidencial en 15 días enfrentará un complejo panorama político, pues la gobernanza con el legislativo no está garantizada. Expertos aseguran que es momento de deponer posturas e intereses ideológicos y escuchar lo que los ciudadanos quieren. El debate y el postdebate sí serán fundamentales en esta segunda vuelta electoral para que los electores, aún indecisos, definan su voto. Sin embargo, independientemente de quién gane, para los dos, los retos políticos serán complejos. Esto lo explica Mauricio Alarcón. Hay retos grandes respecto de la gobernabilidad. No nos olvidemos que ninguno de los dos candidatos finalistas para la presidencia tiene por su organización política una mayoría. Y para ello es vital encontrar aliados, construir y fomentar diálogos. Y según el abogado y exlegislador Héctor Muñoz, tendrán que buscar alianzas y acuerdos en el legislativo si es que quieren gobernar. Crear las condiciones necesarias, un escenario necesario, un ambiente necesario. Ambos coinciden en que es momento de deponer posturas, de pensar en la gente, de entender el mensaje de los electores en primera vuelta. Pensar en función del país, hay que escuchar a la gente, no se tiene que simplemente abanderar causas políticas o ideológicas. Tener esa sensibilidad para poder entender al electorado. Las motivaciones quizás que tienen los jóvenes de hoy no son las mismas que teníamos los jóvenes hace 20 años. Los dos candidatos finalistas han anunciado interés en llevar a los electores a las urnas mediante opciones de democracia directa. Habrá tiempo, lo consultamos. Creo que la Asamblea Constituyente es muy complejo por los tiempos que requieren, por las mayorías. Eventualmente una consulta popular podría ser, si es que se pueden analizar quizás temas de la justicia, por ejemplo. Y además, desde el día 1 el gobernante comenzará una nueva campaña. Su éxito o fracaso solo dependerá de lo que logre hacer. La mejor campaña política para quien ocupe la presidencia y quiera buscar renovar su mandato en el año 2025 será darle resultados a los ecuatorianos. Que la ciudadanía sienta que hay una mejora en la inseguridad, que la ciudadanía sienta que hay oportunidades en materia económica. Lo cierto es que quien gane deberá asegurar la gobernanza durante su corto periodo para poder cumplir con las metas en otros ámbitos, como seguridad y economía. Al menos 3 organizaciones políticas que estarán en la Asamblea Nacional respaldan la propuesta del Movimiento Construye de crear una comisión que investigue el asesinato de Fernando Villavicencio. Mientras tanto, los asambleístas electos ya mantienen conversaciones para lograr bancadas legislativas y una posible mayoría parlamentaria. El asesinato de Fernando Villavicencio se analizará en la nueva Asamblea Nacional. Asambleístas electos de varias tiendas políticas señalan el respaldo a la propuesta del Movimiento Construye. Que conforme la comisión y esa comisión haga seguimiento, asimismo esté vigilante todo el trabajo que realice el tema de la Fiscalía también. Apoyar toda iniciativa que tenga que ver con esclarecer los hechos que ocurrieron aquel día trágico para este país,
en el tema de Fernando Villavicencio. Desde la Revolución Ciudadana consideran que sí se debe investigar, pero no únicamente este caso. Nosotros también pedimos verdad, no solo por este asesinato, sino también por el de nuestros compañeros. Nosotros perdimos un candidato a la alcaldía un día antes de la elección y perdimos funcionarios ya, concejales y vocales de juntas parroquiales. Y esas investigaciones también están paradas. Según Sofía Sánchez, previo a la conformación de esta comisión ocasional, se debe conformar una mayoría legislativa, pues 70 votos se requieren para crear la comisión y para aprobar el informe que de allí salga. Ya sea con una alianza que tengamos nosotros, con aliados naturales, con asambleístas independientes que comparten una misma agenda legislativa, los mismos objetivos. Hay grupos legislativos que adelantan las conversaciones, como es el caso de Actuemos, que busca alianzas. Los asambleístas de la zona oriental, por ejemplo, con quienes nos reunimos y han decidido sumarse a los 8, estaríamos 10. Y la semana pasada tuvimos la posibilidad también de tener una muy interesante y productiva reunión con 4 colegas asambleístas del movimiento colectivo Gente Buena a nivel nacional. Lo mismo pasa con los 3 legisladores de la Alianza Claro que se puede, que también tiene aspiraciones. Ya hemos conversado con algunos partidos de movimientos políticos quienes han acercado y quienes esperamos tener una bancada. Sin embargo, todo escenario antes del 15 de octubre puede cambiar y con eso son cautos. Esperan los resultados del balotaje para continuar con las conversaciones. 905 publicaciones violentas registró el monitoreo que hace la Corporación Participación Ciudadana a la violencia política en el marco de la primera vuelta electoral. El Tribunal Contencioso Electoral afirma que las mujeres políticas son las que están más expuestas. La violencia política es una realidad que se evidencia en mayor medida durante un periodo de campaña electoral. Es el análisis que hace el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz. Recuerda que en las elecciones vigentes la participación de la mujer llega ya al 50% y que los registros demuestran que son las que más expuestas están a casos de violencia en un escenario político. Otro objetivo de la función electoral es desarrollar acciones estratégicas orientadas a la prevención de la violencia política electoral, incluida la violencia política de género, y contribuir a la promoción de un entorno electoral pacífico. 905 publicaciones violentas registró el monitoreo que hace la Corporación Participación Ciudadana a la Violencia Política del 13 de julio al 17 de agosto durante la campaña electoral para la primera vuelta. El informe concluye que es de las épocas de mayores expresiones violentas registradas, cifras que son además monitoreadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Por ello, los países requieren contar con un sistema de justicia electoral eficaz, eficiente y oportuno para ventilar esos conflictos y garantizar la credibilidad y transparencia de los procesos y resultados electorales. El reporte de Participación Ciudadana revela que 15.128 publicaciones violentas en contra de las mujeres se registraron entre 2019 y lo que va de 2023, durante periodos de campaña y promoción electoral. Fenómeno que no es de carácter solo nacional, es de carácter regional. El mismo Consejo Nacional Electoral está obligado en el reglamento de promoción a censurar spots y toda propaganda que atente contra la integridad de otros. Sin embargo, en espacios como las redes sociales no existe forma de control, dicen las autoridades. Continuamos con más. En medio de violencia, polémicas y críticas, menos de la mitad de los aspirantes a Contralor General del Estado rindió el examen escrito en Quito. Tras la jornada, varios postulantes advirtieron que este proceso de selección está marcado por irregularidades. La cita tuvo lugar en el Colegio Sebastián de Benalcázar, al norte de Quito, sitio donde desde tempranas horas se registraron violentos acontecimientos, gritos e incluso huevos que fueron lanzados contra Juan Falconi, uno de los postulantes que al lugar llegó a rendir el examen escrito. Se colocaron cadenas en la puerta de ingreso. Además que en medio de la intervención de la policía, aparentemente se confundió al postulante Santiago Ochoa con uno de los manifestantes y fue sometido con violencia. Esto era apenas lo que se registraba hasta horas antes de la prueba escrita, es decir, de las 11 de la mañana. Pues ya posterior, al interior del Colegio Benalcázar, más incidentes, esta vez entre los aspirantes que sí se presentaron, los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección y algunos funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para darle transparencia
al proceso que los exámenes sean sumillados por la máxima autoridad de la comisión. Para esta toma, sí, no especifica el reglamento que debe hacerse en la presencia de un notario. Entonces, eso tenemos que dar cumplimiento, lo que dice al pie de la ley. Incluso una de las comisionadas desalojó el lugar, pues afirmó estar en desacuerdo con la jornada. No comparto las decisiones de los compañeros. Hay pedidos de los candidatos, sin embargo se están haciendo cosas que la verdad yo no comparto y procedo a retirar. Sí hace falta un notario y lamentablemente sí es una descoordinación de la comisión, que debería estar aquí el señor notario. Eso además que postulantes como Guido Escobar advirtieron a los demás aspirantes de un sinnúmero de irregularidades. Hay una voracidad por designar al Contralor General del Estado, que seguramente antes de este concurso ya estuvo designado, señores. Lo cierto es que en medio de polémicas y críticas a esta etapa, que es la última para elegir al Contralor General del Estado, fueron 103 los concursantes que lograron llegar, pero de ellos solamente 48 se presentaron. Según lo establecido por la Comisión Ciudadana de Selección, las calificaciones así como las respuestas del banco de preguntas se publicarán en el término de un día luego de concluida la prueba. Este sábado, pasadas las 23 horas, se concedió el habeas corpus restaurativo a favor de la ex vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, lo que significa que se revierte la orden de prisión preventiva que se le dictó por presunto tráfico de influencias. La medida fue otorgada por un tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia en una audiencia que duró poco más de 7 horas, en la que comparecieron representantes de la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado. Y recuerdan, amigos, el gobierno había ofrecido los chalecos para la Policía Nacional, sin embargo, esto no se había concretado. ¿Quieres saber qué ocurrió? Veamos el siguiente reportaje. Hasta agosto parecía que todo marchaba bien. La Policía Nacional calificó a la empresa FAME S.A. como la única que cumplía con los requisitos y logró con esta negociar el precio del contrato en un 5% menos del valor referencial. Se dejó en $26,5 millones la adquisición de uniformes para los servidores policiales directivos y técnicos operativos, con un plazo de 1 año para su entrega. El 17 de agosto se adjudicó el contrato y se solicitó al oferente la entrega de documentos y garantías. Ahí empezaron las dilaciones. Entre consultas de ida y vuelta, un mes después se autorizó una ampliación de 7 días para que el oferente pueda obtener pólizas de fiel cumplimiento del contrato y de buen uso del anticipo. Ese plazo venció el 18 de septiembre. El oferente no entregó las garantías y el 19 fue declarado adjudicatario fallido. Adicionalmente, se declaró desierto el proceso. Solicitamos una entrevista con la comandancia de la Policía Nacional. Su departamento de prensa preparó este comunicado, asegurando que se analiza la modalidad más conveniente para definir este proceso de contratación y cumplir con el objetivo de dotar de uniformes a los servidores policiales. La espera continuará entonces. No es el primer proceso que sufre un revés. Por las mismas razones, el pasado 9 de agosto se declaró adjudicatario fallido a la firma US Armor y se resolvió adjudicar a la empresa Point Blank el contrato de adquisición de chalecos de protección balística para la policía. El Viceministerio del Interior, a cargo de este proceso, apunta a adquirir 42.048 chalecos nivel 3 y 8.787 chalecos nivel 2. La inversión, $28 millones. Se tiene previsto que la entrega total culmine la primera semana de diciembre, mientras que aún está pendiente la construcción de 100 unidades de policía comunitaria y 5 unidades de vigilancia comunitaria. Proyecto que cuenta con financiamiento desde 2019, pero que según el ministro del Interior no ha avanzado por problemas legales. Ocurre en medio de una crisis de seguridad sin precedentes. La tarde de ayer, el presidente Guillermo Lasso encabezó una intervención policial y militar realizada en el Cantón Durán. Durante el operativo se capturó a 5 personas, presuntamente miembros de una banda delictiva. Usen el arma contra aquellos delincuentes que pretendan someter a la Policía Nacional.
Con esta frase, el presidente Guillermo Lasso mostró su respaldo a cientos de uniformados de las fuerzas del orden que realizaban operaciones de control en el Cantón Durán. El primer mandatario, junto con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, durante las acciones de control, dirigieron y verificaron la intervención en una ciudad que tiene más de 60 días en estado de excepción. Queridos soldados y queridos policías, de su valentía, de su decisión, depende vencer a este enemigo que en el territorio del Cantón Durán pretenden tener un control absoluto. En esta misma intervención se confirmó la presencia de más de 1000 agentes que patrullarán todas las zonas de Durán. Esto con la finalidad de acabar con la imparable violencia que registra este cantón. La disposición es hacer desde este puesto de mando unificado acciones contundentes entre Fuerzas Armadas y Policía. Tenemos toda la logística, vehículos blindados, estamos con patrullaje aéreo, patrullaje marítimo. Y los resultados fueron inmediatos. En uno de los controles dispuestos en la vía Durán-Tambo, la policía capturó a 5 personas, presuntamente integrantes de un grupo delictivo. En poder de los aprehendidos se encontró 9 armas de fuego, 6 explosivos, 6 chalecos antibalas y varios cartuchos de municiones de diferentes calibres. Así también la violencia no se detiene en Esmeraldas. Es por eso que la Policía Nacional continúa realizando operativos con más intensidad en los sectores de alta conflictividad. A esto se suman los robos y las extorsiones que tampoco se detienen. Gregory Rosero se encuentra en la ciudad y nos tiene los detalles a esta hora. Hola, Gregory. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes en casa? Muchísimas gracias. Así es, a esta hora me encuentro en la ciudad de Esmeraldas, una de las que se ha visto bastante afectadas en los últimos meses por el nivel de criminalidad. Actualmente acá han disminuido las muertes violentas, pero ha incrementado el nivel de delincuencia. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. En el año 2022 se registraron 388 muertes violentas y en lo que va de este 2023 ya se registran 344, lo que indicaría que hay una reducción de al menos el 42% de estas muertes que estarían retribuidas al crimen organizado. Fausto Buenaño, jefe de la policía en Esmeraldas, asevera que en los últimos meses ha habido una reducción de muertes violentas importante en la provincia, pese a que el pasado viernes ocurrió un enfrentamiento armado entre policías y un grupo delictivo. Sabemos dónde están estos integrantes de los diferentes cadeos que operan aquí en Esmeraldas, y es por eso que nosotros hemos tenido una gran cantidad de detenidos catalogados como de alto valor y mediano valor de la provincia, y que muchos de ellos han sido ya sancionados, han sido sentenciados. Pero del otro lado, la delincuencia común como asaltos, robos de vehículos, robos de motocicleta y extorsiones continúan en ascenso. El último hecho se registró en pleno centro de la ciudad, donde delincuentes a bordo de una motocicleta incineraron una ferretería porque los dueños no querían pagar una suma de dinero. El pueblo está cansado de tantos problemas que hay con vandalismo, todo. En el barrio en lo personal se escuchan todos los días balaceras en las noches, realmente es bastante complicado. El momento de llevar también a los niños al colegio eso es bastante difícil. Actualmente los uniformados de la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas realizan labores de inteligencia en los barrios considerados como peligrosos de esta ciudad. Y bien, de esta forma es como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continúan realizando patrullajes y operativos en los diferentes sectores denominados como conflictivos de acá en la ciudad de Esmeraldas, para de esta forma disminuir el índice de muertes violentas y de criminalidad que azota a esta provincia y que en los últimos meses la ha hecho poco atractiva. Es lo que les puedo contar hasta esta hora de la tarde, amigos. Ustedes continúan con más en estudios. Una buena tarde para todos. Gracias, Gregory. El drama de la migración va más allá de las cifras, pero estas, aunque incuantificables aún, ya son alarmantes. Solo los números de 1.800 migrantes hablan de más de 72 migrantes ecuatorianos secuestrados y 14 fallecidos en lo que va del año.
Miles de ecuatorianos se suman a los migrantes venezolanos, colombianos, haitianos y en total 80 nacionalidades que buscan llegar a Estados Unidos y que en el camino corren un sinnúmero de riesgos. Según datos migratorios oficiales, 64.000 ecuatorianos salieron del país por tierra y no volvieron entre octubre de 2021 y agosto de 2023. Y por aire, en el mismo periodo no regresaron más de 50.400 ecuatorianos que viajaron a Nicaragua, 14.300 que viajaron a El Salvador y se suman muchos más que salieron a Guatemala, Panamá y otros países. Solo en los 7 meses del 2023, al menos 40.000 ecuatorianos habrían cruzado la selva del Darién, según la Oficina de Migraciones de Panamá. Y el 27 de septiembre, 399.600 migrantes habrían entrado a Panamá, más de 2.000 personas por día en septiembre. Al tratarse de migración irregular, explica Carla Martínez, consultora en comunicación e inclusión social, no se cuenta con todas las cifras. Está representando una serie de dramas humanos, más allá de las cifras, más allá de lo alarmante que puede sonar. Difícil que el Ecuador, por ejemplo, tenga datos de la salida de los migrantes que están pasando por puntos irregulares. Que si tuviéramos una migración regular, hay unos datos duros y se puede decir, gente que firma documentos y demás. Esto es una migración irregular, entonces todo dato es estimado. Si estos números son alarmantes, aún más preocupantes son las otras cifras que da a conocer un 800 migrante. En esta se habla de 72 migrantes secuestrados, 9 desaparecidos, 14 fallecidos y 101.795 detenidos, expulsados o deportados desde Estados Unidos en este año. Y estos números solo corresponden a lo reportado a esta organización. Hay muchísimos más casos. ¿Y cuáles son los riesgos? Riesgos para la vida, riesgos para la dignidad humana y sobre todo riesgos que no siempre están contemplados. Además, a esto se suma la operación de bandas criminales que extorsionan, que matan. El canciller Gustavo Manrique recuerda cuáles son las principales razones por las que la gente migra. Porque quieren una mejor posición económica, porque hay una amenaza de extorsión, o ahora inclusive hay mucha gente que migra por fenómenos climáticos, porque se queda sin agua, por excesos de calor. El tema y la problemática de la migración se volvió transnacional. Toda América del Sur y Central se convirtió en un gran corredor de migrantes. Las soluciones deben ser amplias y estructurales, inherentes a todos. La generación eléctrica en Ecuador está en riesgo por el estiaje y este tema se agudiza aún más en la sierra y en la Amazonía por la falta de lluvias. Saludos con todos. El estiaje ya llegó antes de lo previsto, pues en la cuenca amazónica no llueve y los ríos que alimentan a la mayoría de hidroeléctricas están en el caudal más bajo. Esto sin duda hace que revivamos el fantasma de los apagones. Conversamos con el gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, para comprender la situación y qué acciones han tomado. No tenemos otra alternativa por ahora, excepto, digamos, la recuperación del parque termoeléctrico, la contratación mediante un proceso público, licitatorio, competitivo, transparente, de 300 megavatios de generación termoeléctrica, una especie de barcaza cargada de gas natural y entregar estos 45 millones de pies cúbicos a CELEC. En épocas normales de lluvia, el 95% de la demanda la cubre la generación hidroeléctrica. Hoy, apenas con el inicio del estiaje, esta cubre apenas el 68% de la demanda. El 19,4% la está cubriendo la generación térmica y con gas natural y combustibles, y un 12% lo cubre la importación desde Colombia, que se define día a día si habría o no disponibilidad y que tiene un costo elevado de entre 25 y 30 centavos de dólar por kilovatio hora, mientras en el país la tarifa es de 9 centavos. No hay otra alternativa por ahora mientras avanzan en la recuperación del parque eléctrico y planean importar gas natural y posiblemente desde una barcaza inyectarlo a Termogas Machala. Veamos qué centrales tiene CELEC conectadas al Sistema Nacional Interconectado. Están Agoyán, Alazán, Baba, Cocacodo, del Citanizagua, Lumbaquí, Mandurillacu, Marcela Niado, Mina San Francisco, Paute Mazar, Paute Molino, Pucará, San Francisco, Sarapullo y Sopladora. Esto como centrales de generación hidroeléctrica, actualmente sufriendo la falta de agua. Con diésel funcionan 14 centrales, 10 con fuel oil, de las cuales 2 también son de diésel. Con residuo trabajan 7 centrales, 2 de ellas también trabajan con diésel. Tenemos una con viento y 3 con gas. La demanda actual es de 4.600 megavatios diario y crece en 500 megavatios diarios cada año. Y aún falta la demanda del sector camaronero y de nuevos proyectos mineros, además de movilidad con los autos eléctricos. La demanda entonces subirá.
Hoy, para evitar apagones, aseguran también los ciudadanos, debemos ahorrar, pues hubo un crecimiento inusitado del 17% en el mes de junio y ahora es del 12%. Para tomar conciencia a todos, ustedes continúan con más, yo me despido. Así es, María Gracia. Hacemos nuestra